Bienvenidos, muy buenas tardes, buen domingo, un domingo más aquí acompañándolos en esto que se llama Dosis Semanal. En una semana realmente muy convulsionada, a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la primera elección provincial que tenemos en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre, donde hay nuevos escándalos de unos audios que se han filtrado, donde hay muchas personas involucradas, donde van todos hacia arriba esas denuncias y donde ha impactado fuertemente en la opinión pública. Diría que es el epicentro de la discusión de la semana, donde también en el medio de la campaña hay recorridos de caravanas del presidente Milei junto a Karina, donde no la pueden recorrer, donde territorio donde pisan o les tiran piedras o se genera violencia. Y un poco vamos a estar analizando qué es lo que va a suceder de cara acá al 7 y si realmente estos episodios que comentaba recién van a empezar a modificar la intención del voto. Nos va a estar acompañando para poder entender, ¿no?, un poquito sobre todo esto que está sucediendo Gabriel Slavicsky, que es consultor, analista, psicólogo, y una persona que tiene mucho sentido común para entender un poquito lo que se viene. Y también un concejal, alguien de territorio. Queríamos tener en el programa del día de hoy. Viene el concejal por Unión Liberal, por el partido 3 de febrero, Facundo Sorazzi. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, gracias por venir. Por placer. Primero me gustaría una lectura. Hay cuatro encuestadoras que coinciden en el impacto, ¿no?, que tuvieron estos audios en la sociedad. Si me permitís, ponémelo en la pantalla, que los quiero repasar con los invitados como para ya meterme de lleno en el análisis. Que es cuatro encuestadoras analizaron los últimos días y llegaron a las mismas conclusiones o conclusiones parecidas. Estamos hablando de las consultoras Management Fit, Proyección, 3.0 y Rubicon. Dice lo siguiente: el grueso de la población escuchó hablar del tema de los audios, lo que no es menor. La mayoría lo considera grave. Muchos creen verosímil la acusación contra Karina Milei. Una porción menor estaría dispuesta a cambiar su voto por el escándalo, ¿no? Esto me recuerda también a lo que fue la foto de Olivos, recordemos, también muy cerquita a las elecciones, y qué porcentaje en ese momento había modificado su voto. ¿Qué análisis haces? Y hay muchas diferencias con la foto de Olivos en ese sentido. Yo lo que primero analicemos esta situación puntualmente, que es diferente a la foto de Olivos, diferente a Libra. Particularmente lo que ha cambiado fuertemente es que al gobierno se lo escuchaba gritar, atacar, agredir a otros, y sin embargo hubo 6 días de silencio. Exactamente. Creo que eso es el principal ruido o esa ausencia de ruido, de grito de ataque. Quedó a la defensiva. Yo creo que entendiendo de que tenían un compás de espera porque la crisis era complicada, era grave, las acusaciones eran realmente muy duras. Por lo tanto, se tomó un tiempo el gobierno, 6 días, para saber para qué lado ir, sobre todo tratando de comprender la posición de Diego Españolo. Y al 6.º día me parece que Dios no descansó, sino más bien eligieron una estrategia e indicaron quién iba a ser el responsable. Lo señalaron a Españolo. Le soltaron la mano, quizá llamarlo de algún modo. Entonces tomaron nuevamente el rol protagónico, que tan difícil le es al gobierno perderlo, ¿no? Un gobierno que de origen es débil, no tiene intendente, gobernadores, debilidad legislativa, vulnerabilidad por todos lados, entonces no puede perder ese nexo directo que tiene con la opinión pública. Por lo tanto, creo que ahora sí hay una especie de recuperación del control con una jugada audaz, que es ir a cara descubierta a Lomas de Zamora, que terminó sucediendo lo que terminó sucediendo. Lo que pasa es que también el gobierno tiene un conflicto que es: ¿pueden denunciar o no pueden denunciar? Porque al momento Diego Españolo puso a disposición, tiene defensa, se puso a disposición de la justicia. Lo que no sabemos qué va a declarar, va a reconocer esos audios, porque vamos a ponerle la hipótesis que diga, no, ¿sabes qué? El de los audios no soy yo. Entonces el gobierno hoy sí decidió públicamente salir a decirlo, vamos a denunciar, pero no tiene el argumento legal, porque ¿cuál sería la denuncia contra Diego Españolo en el día de hoy? Lo que pasa es que acá hay que entender el objetivo del gobierno y el objetivo de todo el contexto de cada uno de los implicados. ¿Cuál es el estímulo para hacer qué cosa de cada uno? Esto es la clave, porque yo creo que el estímulo del gobierno hoy es terminar el 1 de noviembre con esto aplacado, apaciguado, diluido. Entonces, después la cuestión de fondo, lo mismo que sucede con Libra, con el caso Banco Nación, con las maletas en Aeroparque,
todos los casos que tengan alrededor de largo plazo. Sí, resolverá Para la ir justicia licuándolos y viendo a ver qué sucede. Entonces, digo, el primer objetivo es cumplir eso. Después se verá con el tiempo. No es lo mismo la crisis cuando sale que la crisis cuando continúa. Vos decís, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia de Spanuolo? No sabemos. La verdad que no sabemos. Se va a presentar como arrepentido, va a decir que los audios no son, va a decir me equivoqué, va a decir quería show, te di show, como tuvimos en algún caso. Digo, me parece que todavía hay mucho agua por correr debajo del puente, entonces la verdad es que me cuesta mucho pensar. Ahora voy a volver con vos, quiero que me ayudes a tratar de desmenuzar esto de qué impacto crees que puede llegar a tener en el electorado. Hay una encuesta de Sheila Berker que muestra un poquito la posible filtración que tiene a partir del daño que está generando esto, pero en el territorio, volviendo a la campaña, te quiero preguntar, Facundo, ¿qué estás viendo cuando el presidente recorre algunos distritos y se empiezan a tirar la pelota, ¿no? Que fueron los kirchneristas, que fueron los peronistas, que fueron, creo que ustedes zafaron, no nos mencionaron, dentro de las agresiones? Yo creo que el presidente o la Libertad Avanza está yendo a esos territorios a propósito, a buscar que le tiren piedra para buscar votos y ponerse como que ellos son los inocentes. Como víctimas. Como víctimas, exactamente. Por algo van a esos territorios y no van a otros lugares que podrían hacerlo. ¿Qué sentís vos? ¿Cuál es la preocupación? Vos sos de 3 de febrero, la que hoy más los vecinos te están diciendo. ¿Qué te reclaman hoy como primera, segunda, tercera prioridad? La primera que están muy preocupados es la seguridad. 3 de febrero tiene un índice de seguridad muy alto, igual que La Matanza, igual que José Cepaz, igual que San Martín. Es decir, no estás desligado del tema, lo que es la inseguridad que se vive hoy en día. Mira, yo les quiero compartir, y vuelvo después a la de Sheila, pero si tenés el ranking de las preocupaciones, apareció en la nube increíblemente de vuelta la palabra corrupción. Creo que hasta el momento podíamos hablar de trabajo, podíamos hablar de inflación, podríamos hablar de muchas preocupaciones que tenían las personas en la actualidad. Esta es la última encuesta que hizo Bloomberg con casi 5.000 casos. Principales problemas. ¿Cuáles son los problemas más importantes para la Argentina en la actualidad? Corrupción encabezó, ¿sí? Esta es una encuesta fresquita de Bloomberg. Corrupción con el 36,9%. El desempleo, otro problema que estamos observando con más claridad y también con este semestre donde entendemos que la economía va a estar bastante más planchada con tasas que están por los aires. Altos precios e inflación en el tercer puesto. O sea, en el podio tenemos corrupción, desempleo y altos precios e inflación, ¿no? Entonces, quiero decir, claramente esto fue un piñón al mentón en los audios que están desde esta semana en los medios. Sí, digamos, es una situación complicada porque es un caso que tiene alta repercusión, que la opinión pública estaba mirando el tema de discapacidad, vinieron ciertas derrotas en el Congreso, hay conflictividad adentro y afuera, no solamente adentro de la Libertad Avanza, sino con los gobernadores, con el PRO, con ciertos aliados, y en ese contexto se va a elecciones. Entonces es todo un combo que uno diría complica la situación del gobierno, sobre todo porque te frena la dinámica a la que están acostumbrados y le queda cómodo, que es la de ir a atacar y decir ellos son los responsables. Y creo que esa recuperación del control la logró con la lógica del cambio de conversación en Lomas de Zamora, con las agresiones recibidas. Pero también no hay que pasarse del límite ni de rosca, porque tampoco es divertido que ahora en Corrientes, que tuvieron el mismo problema, que tuvieron que salir corriendo de algún modo, de Corrientes, yo diría que eso te cambia la conversación, pero te mete en un problema adicional, que es que este gobierno no puede caminar las calles, en realidad no hay tanta aprobación. Entonces, digo, uno podría decir, se aprovechó una situación para cambiar el eje conversacional, creo que eso le es funcional. Pasarse de rosca con ese mismo concepto, con esa misma línea, creo que sería un error. ¿Vos estás encontrando nuevamente una elección binaria donde es kirchnerismo o antikirchnerismo o libertarios? La transformaron en eso, Y aquel desencantado, ya sea por que la corrupción le está haciendo ruido, porque ya estamos hablando de 4 causas, ¿sí? Desde que comenzaron el gobierno, digamos, 4 causas que fueron resonantes. Digo, el tema del desempleo, el tema de la inflación, el tema que los salarios no están pudiendo acompañar el ritmo de los precios, ¿no? En septiembre también hay una batería de aumentos en servicios públicos, en agua, en gas y demás. En la oferta electoral,
¿tienen a dónde ir? ¿O cuando se dan vuelta para decir, no, la verdad que estoy desencantado, me voy a otro lado, vuelven porque la oferta no le puede dar una opción distinta? Bueno, diferente por ahí en el caso... La oferta no coincide en general con la demanda, es difícil hacerla coincidir exactamente. Si vos le preguntás a la gente en general si preferiría el consenso político, el diálogo, te dicen 70% que sí, las opciones dialoguistas después sacan el 10 o el 20 en total. Por eso digo, la opinión pública es algo para analizar y es una herramienta más, un instrumento de medición. Es como el termómetro, uno te marca la fiebre, no sabés qué enfermedad tenés. Entonces, eso me parece es una buena aclaración. Por el otro lado, la escena que vemos es de absoluta polarización, o por lo menos se piensa que casi cerca del 80% de los votantes van a votar en contra del otro, y por una opción electoral 40-40, 38-38, 37-39. Digo, todavía no vemos otra cosa que eso. Y mucho ausentismo es la escena previa. Entonces, me parece que hay que tener ahí cierto cuidado. También es verdad de que en la elección del 7 de septiembre hay dos razones por las cuales el peronismo tiene cierta ventaja. Una es la jugada de los intendentes, una elección local donde se votan candidatos a concejal y a diputado. La boleta se puede agarrar por arriba o por abajo, pero la mueven los intendentes, que es lo que buscó Axel Kicillof en el desdoblamiento en su pelea interna. Con Cristina. Entonces digo, ahí tiene una lógica en donde tiene un beneficio el peronismo. Y la otra es que todavía en esta instancia provincial hay gran parte de la ciudadanía que tiene muchas ganas de ir a votar en contra de Milei, del peronismo, que al revés no es tan así. ¿Por qué? Bueno, porque tenías un núcleo duro del mileísmo, uno diría del 29% de la primera vuelta, que es diferente al 56% de la segunda, hay 27 puntos de diferencia, que estaban en el living cómodos tomando un café y de repente pasaron cosas. Y se acercaron a la puerta. Yo no sé si abrieron la puerta, miraron, salieron, no encontraron nada y volvieron, o se van a ir a su casa. Pero lo que digo es que en la casa donde estaban en el living se acercaron por lo menos a la puerta y tocaron el picaporte. Muy bien, te quiero preguntar porque en tu distrito lo tenés a Diego Valenzuela, donde tiene, digamos, un lugar que es el candidato, el que encabeza, ¿no? en la primera sección. Y donde, por supuesto, como decía, van a jugar un rol fundamental los intendentes en esta elección. Yo creo mucho más que en octubre. ¿A ustedes esto cómo les pega, digamos? Ustedes no están renovando ninguna banca dentro del Consejo. Nosotros no tenemos banca dentro del Consejo en 3 de febrero. El intendente Diego Valenzuela dio una vuelta de rosca con respecto a la publicidad. Pasó de sacar todas las publicidades que tenía con Javier Milei a apostar directamente, tenemos cosas nuevas en 3 de febrero. ¿Se separó hoy de la imagen? Sí, ya, salvo los carteles grandes, el resto es solo imagen personal, ya saliendo a buscar el voto propio de él en toda la primera sección. Consideramos que hay muchos trabajos por hacer. Nosotros fuimos los primeros en el 2023 en decir que del espacio Unión Liberal que la Libertad Avanza iba a implosionar en un paso de 2 a 3 años. ¿Pero por qué argumentan eso? Porque, digamos, tiene muchas líneas en sintonía, ¿no? Con respecto a la economía, a ciertas libertades. ¿Dónde encuentran esa diferencia? Nosotros lo encontramos primero en que ellos son un gobierno, dicen ser libertarios, donde tiene una mezcla entre peronismo, kirchnerismo adentro. Nosotros representamos el liberalismo. ¿No son la renovación para ustedes? Para nada son la renovación. Renovación en la gente que quiere involucrarse en política, los jóvenes, los adultos incluso, que quieren algo nuevo, que trabajan con el vecino y hablan y están todo el día en la calle y saben lo que es este trabajo. Es difícil, hay que estar y no es renovación la Libertad Avanza. ¿Qué te pasa cuando ves en la semana una Marcela Pagano y una Lidia Lemoine teniendo las discusiones abiertas mientras la sesión está transcurriendo? Digo, ese nivel de violencia que se va elevando, grabándose en la cara en los celulares. Me da vergüenza. Así lo digo. Me da vergüenza. Son diputadas nacionales las dos. Es vergüenza. La sociedad baja eso y después se matan la gente, pasan los piedrazos. Pero lo que ligan los piedrazos son los jóvenes, no son los políticos. No que están en primera línea. En términos de servicios, ¿no? Porque recordemos también que la provincia de Buenos Aires, respecto, como muchas otras provincias, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, el impacto en las tarifas es descomunal, en agua, en electricidad, en gas. ¿Qué te dice también el vecino, no? Porque hay facturas que son impagables. Insisto, en el mes de septiembre va a haber nuevamente aumentos en todos los servicios públicos. Y bueno, y ahí ya hay una situación económica, sobre todo inclusive en el grueso de la clase media, que por ahí no tiene subsidios, que no se pueden pagar. Bueno, recién estaba mirando lo que mostraste en pantalla.
la gente volvió a nombrar la palabra corrupción, algo que el gobierno decía que no iba a haber corrupción, volvió a la palabra corrupción. Lo que es impuestos siguen subiendo, 3 de febrero no es la excepción, los impuestos municipales siguen subiendo, siguen en alza. El intendente habla de que tiene justamente un municipio donde saca impuestos todo el tiempo, que para que las empresas pues, se puedan radicar. De hecho, muchos bancos se han ido a radicar a 3 de febrero por mejoras impositivas municipales, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, la habilitación gratis que le dicen. Yo el otro día estaba mencionando que a qué costo es una habilitación gratis cuando terminás el año de plazo, los impuestos, la tasa impositiva sigue alta. Es decir, igual la vuelven a pagar. Entonces, un año está bien. ¿Y después qué pasa cuando quedás en el distrito? Está difícil. Está difícil, mientras tanto los comerciantes que están de años, las industrias que están de años, por mantener el mismo nombre, siguen pagando un alto índice de impuestos. Quiero repasar los aumentos con ustedes para que nos enteramos qué nos va a impactar algunos de los aumentos, ¿no?, que vamos a tener en el mes de septiembre. Y preguntarle a Gabriel también, ¿no?, el bolsillo, que el bolsillo siempre es la víscera, ¿no?, más sensible. Alquileres, en el acumulado de los últimos 12 meses está en el orden del 50%, según el ICL, el aumento que el Banco Central, ¿no? Es el ICL que promedia todos los meses. Bueno, el acumulado 50%, la nafta un 0,8%, las prepagas entre el 1,4% y un 1,9%. Acá está el tema, el de todos los días, el que no podés zafar para ir a laburar, casi el 4% en colectivos, ¿sí? Los colegios el 3,2%, el subte casi el 4%, 3,8% y el agua el 1%. ¿Hay más margen para seguir ajustando? Digo, el dólar, está bien, ahora se disparó un poquito el dólar, pero digo, en dólares las tarifas ya están carísimas. También se pregunta, ¿por qué seguimos aumentando todos los servicios todos los meses, no? Y la película completa, digo, para el gobierno, por lo menos donde se está mostrando, es decir, nosotros nos ocupamos de la economía, es un tema de contraste. En este momento nos ocupamos de la economía, intentamos bajar la inflación, ese pico alto que lo acusan al gobierno de llevarla bien arriba, pero luego bajarla, y muestra ese contraste con el gobierno anterior, diciendo, miren, nosotros nos vamos a ocupar de esto, no vamos a estar haciendo malabares ni engañándolos. Hay un contrato electoral firmado en algún sentido, en donde es ocuparse de la economía, bajar la inflación. Pone los focos ahí en tratar de controlar el dólar, que es digamos, quien anticipa el índice de inflación en algún sentido, si hay movimiento en el dólar, por lo menos para el común de la gente o para mucha gente. Todos los índices que realmente le están dando mal al gobierno, lo que está tratando de hacer es acomodarlos para llegar como sea a las elecciones de septiembre y octubre. Hay que ver qué pasa el 1 de noviembre. Me parece que ahí hay toda una novedad que puede llegar a suceder, que no se entiende bien para dónde va a ir el gobierno. Me parece que la cuestión económica está enfocado en dos variables principales. El dólar como predictor de una baja de inflación. Punto. También es verdad que la ciudadanía, por más de que sienta que existen esos aumentos y eso sea algo absolutamente negativo, por ahora, sin tener tanta opción en la góndola, muchos de los que apoyaron al gobierno se van a quedar ahí. Ahora, también hay dos cosas que son, me parece, muy relevantes. Hay consultoras como las que acabas de nombrar que muestran que si el balotaje se fuese a dar en este momento, estaría parejo quizás ganar la masa. Entonces digo, me parece que hay que ponderar ciertas cuestiones en su justa medida. ¿El gobierno se encargó de enfocarse en la economía? Sí. ¿Eso es un contraste con el gobierno bastante quieto de Alberto Fernández? Sí. ¿Hay índice de inflación que te da cierta esperanza de futuro para la gente que lo mira de lejos? También. Pero también es verdad que el gobierno hace 4 meses que sostenidamente pierde aprobación, baja la esperanza de futuro, con determinados índices, llamalos secundarios, que no le están respondiendo como pretendía. El índice de confianza al consumidor, el índice de confianza en el gobierno, el riesgo país. La imagen presidencial. Claro, que va bajando en los últimos meses. Tenemos esta placa, tenemos el corte de julio y de agosto, si la podemos repasar, que es las expectativas económicas. Vos recién las mencionaste, por eso las traigo acá a colación. ¿Cómo evaluás la situación económica de Argentina, del mercado del trabajo y de tu familia de aquí a 6 meses? ¿No? Esto es la de julio, ¿no? Chicas, esto es julio. Julio. Esto es julio. En la economía argentina, un 46% era positivo. ¿Sí? Un 15% decía que igual y un 39% decía que iba a ser peor. Ahí digo, tenías 7 puntos porcentuales.
digamos, positivos por encima de lo negativo. En el mercado de trabajo tenías un 42% que iba a ser mejor, un 20% que iba a estar igual y un 38% que iba a estar peor. Ahí tenías 4 puntos porcentuales positivos, por eso está en verde. Situación de la familia, un 37% que iba a estar mejor, un 29% que iba a permanecer igual y un 34% que iba a empeorar. También positivo, un 3 puntos. Ahora, si nos vamos a agosto, encontramos que lo que era verde está en rojo. En la economía de Argentina, un 41% que va a estar mejor, un 12% que no va a cambiar nada y un 47% que va a estar peor, que es justamente un poco lo que mencionabas. La situación de mi familia, un 34% mejor, un 24% igual y un 43% menor, casi 10 puntos porcentuales en esa brecha de mejor o peor. Y en el mercado del trabajo, un 17%. Estamos hablando de más gente que piensa que va a estar peor que mejor. Un 34% que va a estar mejor, un 16% que va a permanecer igual y un 51% que va a empeorar. Hay una frase en opinión pública que es que cuando la economía va bien y más o menos hay control o conducción política, las personas están dispuestas a mirar para otro lado, a hacer la vista gorda. Ahora, cuando la economía empieza a padecer, empiezan a verse las manchas negras en donde vos ves caso de corrupción, que no te gusta el estilo, que no hay que avasallar. Digo, empiezan a aparecer, empieza un campo fértil y permeable para que el gobierno reciba más golpes. Es como cuando se abre la posibilidad de que en el ring de box se baja un poco la guardia de la economía, entonces empiezan a entrar más golpes. Muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer. ¿Dónde lista? ¿Dónde se te vota? ¿Cómo? Contanos. Bueno, el 7 de septiembre les pedimos que nos acompañen con su voto. Lista 2208, Unión Liberal, en 3 de febrero. Esperamos contar con ustedes y también a cuidar la boleta, que es algo muy importante para esta elección. Mira, ahí nos pasaron tu boleta. Mira, ahí estás. Ahí está, mira. Viste fachero, ¿eh? Bien la fotógrafa que está por ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, te cuento, seguimos con el programa y tenemos lo siguiente: poner Infinia Turbo Clean a tu auto es poner un combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza a tu motor para que rinda como el primer día. Poner siempre lo mejor, Infinia Turbo Clean. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegimos a nuestros representantes para cargos provinciales y municipales. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, ¿cómo le va? La doctora Natalia Ponce León, ¿cómo está? Bien, súper bien por estar acá, estoy fantástica. El viernes fue el Día de los Abogados, así que muy feliz día gracias, para usted. Augusto, Muy feliz día. Muchas Le mando gracias. también a mi hermano abogado, a mi suegra, tengo muchos cuervos en la familia. Estás rodeado, no tenés padre y el abogado escapatoria. también, así que Mirá, estoy qué rodeado. lindo, bueno, me parece muy Bienvenida, bien. como Gracias, siempre. Gracias, Augusto. Bueno, tenemos las novedades, los nuevos Exacto. beneficios de ANSES. Contame un poquito. Exacto, hay reintegros como siempre los días lunes. ¿Y qué pasa? Tenés un 10% de descuento, tenés que comprar obviamente con la tarjeta de débito del banco con la que cobras la jubilación, porque si no el descuento no te lo van a hacer, es en supermercados, así que eso está bueno porque es una manera de ahorrar. Siempre ¿Qué te pensamos parece? en tener un pesito más en el bolsillo, así que es una buena manera de poder hacerlo. Con el Banco Nación sumás un 5% extra, pero con todos los bancos en general hasta el 20% de descuento, entre un 10 y un 20 va a poder acumular los días lunes. O sea, ¿es un 20 más un posible 5? Exactamente, que te lo reintegra el mismo banco. Es un montonazo, Está bueno, es un sí, está montonazo. bueno para ¿Qué los te parece? jubilados que puedan aprovechar. Y no hay tope, dice, ¿no? No hay tope de reintegro. Sí, en realidad tienen como un topecito que les va a decir la misma página de ANSES ¿Cuánto es? cuánto es, porque no es que es el total de lo que compren, sino que tiene un tope. Está muy bien, está muy bien. Libreta UH, nos metemos a UH, que presenta la libreta y cobra el 20% acumulado del año. Este es muy importante porque es mucha plata. Es mucha plata, mira, Mucha 188.000 pesos por hijo. Calculamos 6 hijos, 1.128.000 pesos. Si tiene alguna discapacidad, 612.000 pesos por hijo. Lo van a cobrar el 20% que le van reteniendo todos los meses. Recordemos que la UH tiene un monto, le retienen el 20%. Bueno, es el momento de poder ir a cobrar lo del año pasado, la plata que se retuvo en el 2024. Así que imprimís el formulario, lo llevas al colegio, lo llevas al médico para que te selle
aprovechen y con eso lo subís directamente a través del celular o una compu al ANSES para poder cobrarlo. Eso es muy importante, digo, lo que es la retención es para la libreta escolar, ¿no? Para que el niño curse la escolaridad. Exactamente, ese 20% es para que la gente se comprometa a hacer la escolaridad del niño y también lo que es el sistema de salud que tenga todos los controles. Y ese 20 que te van reteniendo, digo, ¿se va ajustando con algo o te lo dejan muerto? Somos a gusto, ¿eh? Ponés el dedo a la llaga, Gustavo. No, Me haces la pregunta. ¿Pero te la dan muerta con 6 meses con la inflación que hay? ¿En serio? Sí, Augusto. Podríamos pedir, ¿no? Que lo actualicen. Escúchame, unas tasas divinas ahora están al Claro. 55%. ¿La pones a laburar ahí? Estaría No bien. está mal. Exactamente. Así No. que no, así se acumula y lo que se acumula se cobra a los 6 meses. Qué cosa. Bueno, y el calendario, ¿no? Porque ahora El calendario, porque mañana empieza septiembre, el mes de la primavera. ¿Cómo llegas al 8 de septiembre? Ay, no, viste que las corrieron. Vos sabés que las pensiones no contributivas antes cobraban los primeros días Sí. hábiles, el primer día, o sea, o el 2 o el 1, según como cayera el lunes, empezaban a cobrar. Pero ahora se corrió y cobran el sexto día del mes, el primer No, pero es un sexto día hábil montón, del Nati, mes. es un montón. Se estira, se estira. ¿Cómo llegas al 8? Acá hay algunos que cobran el 12, el que termina en 4, el 12 de septiembre, casi mitad de mes. Exacto, eso no es nada, Augusto, porque te digo los que cobran, los que tienen más de la mínima, terminan cobrando el 29 del mes, o sea, el último día del mes. No, porque está bien. complica. Salvo que, a ver, es siempre así. Es siempre así, ya que Bueno, el tu jubilado mes, que cobra ponele que comienza acá con la plata para el próximo mes, que porque es el que tan poca cobra el plata 20. Claro, exactamente, cuando se jubilan, bueno, el primer mes que vuela y después si tenés más de la máxima, sabes que cobrás siempre para fin de mes. El problema está en esto, que uno espera cobrar el mes para pagar el alquiler, la luz, los servicios y necesita el dinero y bueno, cada vez se corre un poquito más, pero este mes de septiembre comienzan el 8, los que terminan en 1, hasta el 19, los que terminan en 9 y tienen numeración día por día, porque también les cambia todos los meses, así que tienen que estar atentos a ver a qué día cobran. Claro. Exacto. Bueno, ¿te parece? Nos metemos de lleno en el consultorio. Dale. Repito el número a donde le escriben acá a la doc, 11 39 06 15 11 11 39 06 15 11. Te atiende ella, y te responde. Acá Silvia nos dice: hola, tengo 55 años, soy mujer y tengo aportados 16 años. ¿Puedo comprar lo que me falta? Exactamente, le faltan 14 años de aporte. Si tuviste algún hijo, también te contabiliza eso. Representa un año de aporte por cada hijo. Si cobró Aguache 3 años de aporte, así que contanos ahí si tuviste, si cobraste, para poder calcular perfectamente. Y si no, comprarás los 14 años que te faltan. Tenés 5 años para ir pagándolo, así que 60 cuotas para vos. Okay. Eso está bueno porque se hace un poquito más llevadero. Hay que calcular cuánto es el monto, adherir a la moratoria y empezar a pagar ahora que está la moratoria vigente, que aprovechen. Dos motivos, Silvia, no te duermas. Una, son los 5 años. La vez pasada nos escribió uno que le quedaban 12 meses. Te dije el otro día, ya cayó un mensaje, una señora que cumplía el otro día. Por eso, imagínate, Es un montón, ahí señora. tenés que poner todo lo que te falta de Aparte frente. no le podemos sacar turno, porque Tremendo. cuando ella cumplía 60 el otro día y tenés que tener el turno antes. Y la otra es la Entonces, moratoria vigente. Así que, Exacto, muy Silvia, importante. no te duermas. A ver, dame otra. De Laura. Hola, tengo 63 y 32 años de aporte. ¿Podré jubilarme antes? Bueno, hay una jubilación anticipada para las mujeres a los 60 años, pero en realidad si sos mujer ya te puedes jubilar, Claro, así que hace ya 3 años se puede haber jubilado. Exacto, ¿o no? ya estás pasada de edad y ya estás pasada de aporte, así que no tenemos nada que esperar, Laura. Nos jubilamos ya, te diría. Buena noticia, Ahí entonces al 11 39 06 15 11 le escriben acá a la doc. Ahora nos escribe, no, Laura recién, Angélica. Soy Angélica, 60 años y 23 de aporte. ¿Puedo jubilarme? Bueno, Le Angélica faltan tiene un 7, ¿no? brete, claro, le faltan 7. ¿Y qué le pasa a Angélica? Ya cumplió los 60, por lo cual la moratoria 27705 no la puede usar porque está fuera ya de servicio, digamos. Pero sí está la 24476 vigente, podríamos comprar por esa y si no, por ahí calculamos con los hijos si hay una forma de pagar algunos años de autónomo para poder salvar la situación y que se pueda hacer la jubilación. Así que Angélica, tranquila que te vamos a hacer. Vamos de alguna todavía. manera vamos a poder jubilar. Vamos todavía. Bueno, Norma nos pregunta: hola, quedé viuda hace 3 meses. ¿Puedo solicitar la pensión? Bueno, Norma, acá lo importante es ver si el marido, primero, estaba jubilado o era un trabajador en actividad. Si era jubilado, va a poder hacerlo. Si están viviendo juntos, muchas veces están separados en CES, eso no lo toma, hay que judicializarlo, pero estaban viviendo juntos, vas a poder. Y si era un trabajador en una actividad, tiene que tener un último año y medio trabajado con aportes o el último año con 15 años de aporte viejos. Pero bueno, si estaba trabajando, te vamos a tomar a consulta para ver los aportes y que puedas hacer la pensión que tanto la debe necesitar. Ahí en ese caso, ¿qué haces? ¿Lo jubilás? ¿Tenés que hacer el trámite de jubilación de él primero? No, directamente por eso se llama pensión directa, porque derivada es del jubilado a la cónyuge. Y directa es que hacemos directamente la jubilación
resolución de él para ella. Directamente la pensión se tramita según los aportes que tiene y pasa a ella directamente. Perfecto. A ver, dame otra pregunta, que es de Patricia. Hola, tengo 58 años, Son dos mujeres, hijos. Augusto. Son mujeres. Los hombres están tímidos. Sí, no sé qué pasa. 58 años, 2 hijos, cobré AUH, 5 años de aportes. ¿Puedo hacer moratoria? Pregunta. Bueno, bien, ahí tenés 2 hijos con aguache, son 6 años de aporte. 58 te falta re poquito, así que nos apuramos para poder hacerlo. Y tienes 5 años de aporte. Todo suma, Patricia, así que entre los hijos, los aportes y los que vamos a comprar va a estar bien para poder ¿Llega? Se llega. Bueno, se escribís ahí al 11 39 06 15 11 y tenemos la última, me dicen, preguntas del público. Luciana también. ¿Qué pasó con los hombres? Todas mujeres, Escúchame. bueno, puede ser. Escriban, che. Realicé mi jubilación antes de marzo y todavía no salió. ¿Podrá usted ver mi caso? Y sí, Luciana, lo vamos a mirar y la vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque se puede presentar pronto despacho. Recordemos que tiene 3 meses carta de acuerdo con el ciudadano la ANSES para dar ese expediente de una resolución. Así que como está desde marzo, sí se puede presentar, presentamos pronto despacho o carta documento intimando también la resolución del mismo para que pueda empezar a cobrar, porque lo que vos decís, interés no paga nadie, así que es importante cobrar y poder empezar a usar ese dinero. ¿El monto en cuánto queda para septiembre para el jubilado la mínima? 320.000 la mínima, 70.000 pesos de bono, 390.000, 300.000 la pensión no contributiva, 325.000 la POAM. No llega a 400.000 pesos con el bono todavía. Sí. Bajo. Bueno. ¿Te veo el domingo que viene? Dale. ¿Sí? Gracias, Doc, como Gracias, siempre. Augusto. Genial. Nos vemos. Te cuento un consejito y te digo lo siguiente. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mira. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses elegimos a nuestros representantes para cargos provinciales y municipales. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, y llegó el bloque de nuestra salud, de hablar un poquito de nosotros y del cuidado que tenemos que tener. Hoy nos visita Florencia Alfonsín, no tiene creo que nada que ver con Ricardo Alfonsín, que me está esperando para el mano a mano, ahora me va a decir, es oftalmóloga y vamos a hablar un poquito de la salud de nuestros ojos. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias. Bueno, la primera pregunta como padre te digo, y lo que más me preocupa, la exposición que tienen los chicos a los dispositivos y las horas que pasan y que pasamos también, porque ahora la verdad que también lo hemos incorporado también dentro de nuestros hábitos los adultos, que estamos frente al teléfono. Esto digo, ya hay, porque digo, los smartphones arrancaron en el 2009, entonces ya hay comprobación científica de que esto nos daña realmente la vista. Sí, uno de los principales problemas que tenemos es el uso de la visión cercana. Es demasiado tiempo el que pasamos mirando de cerca y hay, digamos, estadísticas que se cree que para el 2050 el 50% de la población va a ser miope, ¿no? Y esto... ¡Wow! ¡Qué número! Sí, es puntualmente importante en chicos, ¿no? Porque nosotros ya somos grandes, ¿no? Podemos llegar a tener algún que otro problema, pero en realidad cuando los niños hasta los 6 años están desarrollando la visión y ese es un momento en el cual tienen que estar al aire libre, ¿no? Jugando, haciendo cambios de visión y no todo el tiempo con pantallas. Fijando un punto en la visión, que eso que te acelera, digamos, ¿qué te come? ¿Te come algo del...? En realidad lo que pasa es que la gente miope, ¿no? Es gente que ve muy bien de cerca y mal de lejos. Entonces justamente lo que hacemos es incentivar que cada vez seamos más miopes. Aprovechar mucho la visión de cerca, pero no ejercitar la visión lejana. No es que coma nada, pero sí hace que el ojo se prolongue y empiece a generar esto que se llama miopía, ¿no? Que es cuando la típica persona que tiene que usar lentes todo el tiempo porque no puede manejar sin lentes, no puede ver de lejos. Entonces es eso, es un exceso de acomodación y de visión cercana lo que genera. Digo, está habiendo a partir de esto que estás comentando, mayor consultas en chicos, en pediatría, por el tema de visión, y ha aumentado también el uso de anteojos. Sí, o sea, pasa mucho que cada vez usan más lentes los chicos, más tempranamente. Y por otro lado, bueno, está la miopía, pero también hay algo que se llama espasmo de acomodación, que son personas que
de tanto uso de la visión cercana se contracturan los músculos y genera una miopía que realmente no es real. Entonces, hay muchos chicos que no deberían usar lentes, que los están usando solamente porque pasan demasiadas horas con la pantalla. A mí me pasó, y pedí ahí que me acerque mis lentes, ¿no? Yo decía, no, yo no voy a usar nunca lentes. Me creía Superman, viste, de la visión esa eterna. Y yo no me olvido más. Yo me acosté viendo bien y me levanté y ya no veía bien. De cerca. De cerca. Pero fue literalmente de una noche, o sea, me acosté y me levanté y ya no Cumpliste veía. los 40. Sí. Claro. Más o menos, por ahí. Y fue literal de un día para el otro. ¿Esto nos pasa inexorablemente a todos? Depende el tipo de ojo que tengamos, si somos previamente miopes, hipermétropes o no, pero sí, la presbicia, yo siempre digo, es como, de alguna manera es inevitable. A todos en algún momento nos va a pasar, ¿no? Que es cuando perdemos justamente la capacidad de hacer foco de cerca, lo contrario a la miopía. Esto pasa ya en la gente mayor, ¿no? Y sí, hay ejercicios para hacer, o bueno, se cree que por ahí, bueno, obviamente teniendo hábitos más saludables, ¿no? Usando la visión más lejana, haciendo deporte, esto podía, digamos, prolongarse un tiempo más, pero la verdad es que todo el mundo termina usando lentes de cerca. ¿Los lentes de contacto son saludables en el tiempo o no son recomendables? Los lentes de contacto son muy útiles y muy prácticos para un montón de cosas, pero tienen sus efectos, digamos, adversos, si uno quisiera decirlo así, porque lo que nuestra córnea, que es la parte de adelante donde se apoya el lente de contacto, principalmente se nutre de el aire del ambiente y también del humor acuoso, que es un líquido que circula adelante. El lente de contacto, al estar todo el tiempo en contacto, le hace que la córnea pierda un poco el oxígeno y por otro lado también hace un poco de fricción, lo cual puede dañar. Entonces, son aconsejables para cierta cantidad de horas y para, obviamente, dependiendo del paciente, ¿no? Hay un producto que seguramente vos estás al tanto, la inmensa mayoría de la gente con la que hablo no. Hay unas gotas que ahora salieron al mercado, que quiero que primero me digas si están realmente aprobadas. Leí una nota que creo que estaban aprobadas por la FDA, ahora en Estados Unidos también, que te las aplicás y es como un aumento en esa gota y no usas anteojos, o sea, ves perfectamente. Sí. ¿Es así? ¿Es real esto, este producto? Existe hace bastantes años, o sea, no sé por qué salió ahora como la novedad, porque la verdad es que existe hace bastante tiempo. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo? Acá en Argentina se llama método Venosi, porque está como patentado por un médico con ese apellido, pero la droga es pilocarpina, que se usa diluida, y eso lo que hace básicamente es digamos, trabajar en los musculitos del ojo y también en la pupila y hace que podamos hacer foco de cerca. No es para todas las personas y hay que tener en cuenta que se usa 3 veces por día, o sea, no hay que olvidarse de ponerse la gota. No sé, yo con la experiencia de los pacientes que por ahí a veces tienen que usar medicación de manera obligatoria y se la olvidan, lo veo muy difícil que todo el mundo pueda ponerse 3 veces por día gotas para no usar anteojos, ¿no? O sea que, y solamente sirve para cerca. Ok, o sea, es para miopía. Para presbicia. Para presbicia, perdón. Sí. Y vos te lo aplicás, sería una aplicación de 3 veces al día. Exacto. Y de esa manera podés ver. Podés ver sin tener anteojos. No para todo el mundo, o sea, hay que hacer una evaluación previa, no para todos los pacientes, porque depende del aumento que uno tenga previo, ¿no? No sirve para todos los casos, pero sí. Digo, los anteojos hoy, que son muy costosos, ¿no? Para aquellas personas que también muchas veces nos ven en toda la Argentina y no tienen la posibilidad por ahí de comprarse un anteojo, ¿cómo acceden a un estudio? ¿Cómo acceden a una receta? ¿Se puede acceder a un par de anteojos? En realidad, o sea, lo ideal siempre es hacer un control oftalmológico. Obviamente no en todos lados hay oftalmólogos, es una especialidad por ahí más chiquita, que por ahí es más fácil encontrar un clínico, pero lo ideal siempre es hacer un control oftalmológico, que realmente nos digan si necesitamos usar anteojos o no y que nos receten el aumento que necesitamos, ¿no? De hecho, está un poco mal visto, digamos, desde nosotros los oftalmólogos, la persona que va y compra el anteojito, ¿no? en la farmacia, que se lo prueba. Que se lo mide así, viste, y compra Claro. cualquier cosa. Lo que pasa, el problema con eso es que uno pierde, o sea, el ojo no es solo el anteojo y listo, ¿no? Hay un montón de patologías y enfermedades que son muy graves, que si por ahí un oftalmólogo no te hace un control, uno no lo diagnostica a tiempo y puede ser un problema. O sea, el lente muchas veces es como, bueno, lo que nos hace consultar, ¿no? Pero detrás puede haber un montón de cosas. El oftalmólogo, corregime también si me equivoco, uno va realmente cuando tiene un problema. Si tenés un dolor que no lo soportás o cuando no estás viendo bien.
¿hay que hacer un control? Es decir, no, una vez por año uno tendría que ir al oftalmólogo. ¿Vos recomendás eso o no? ¿Uno tiene que ir realmente cuando...? No, sí, bueno, en chicos es, digamos, hasta que el ojo se va desarrollando hay controles que generalmente los pauta la pediatría, digamos, ¿no? Que al nacimiento tiene que hacerse fondo de ojo, después cada tanto te va mandando el pediatra, hasta los 6, que más o menos que es cuando se desarrolla. Y después sí, tendríamos que hacer un control oftalmológico si somos totalmente sanos cada 2 años. ¿Sí? Hay patologías, como por ejemplo el glaucoma, que a partir de los 40 aparecen y no dan síntomas. Entonces, si yo no voy y no consulto, me controlo la presión ocular, me hago un fondo de ojo, nunca me entero. Y por otro lado, las personas que sí tienen patología me refiero, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad de base importante, siempre todos los años tienen que consultar con un oftalmólogo para hacerse un fondo de ojo para prevenir complicaciones. Florencia Alfonsín, nada de Ricardo, ¿no? Tenemos una historia, después podemos charlarla. ¿En serio? Sí. Bueno, nos quedamos después del programa, Ricardo. Sí. Dice que gente que busca gente terminó haciendo el programa. Sí, algo así. Gracias por venir, Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te espera más de 10.000 metros cuadrados con la más amplia oferta de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visitaros también en www.tiendafc.com. Y ahora tengo un consejito hermoso para darte. Llega una nueva edición del Festival y Mundial de Tango. Del 20 de agosto al 2 de septiembre se podrán disfrutar espectáculos y actividades en toda la ciudad. Más información en tangoba.org. Bueno, hoy tengo a alguien que yo considero un amigo, porque nos conocemos hace muchísimo tiempo, podemos pensar en algunas cosas igual, en otras no tanto, pero lo considero un amigo y estoy hablando del señor Ricardo Alfonsín. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Augusto, gracias, muchas gracias, es recíproco, che. Vos sabés, Ricardo, antes de comenzar el programa estábamos hablando del paso del tiempo, con la producción y con vos, ¿no? Y todo lo que ha sucedido en la Argentina en estos últimos 20 años. Sí, muchas cosas, ¿no? No buenas. Algunas no tan malas, pero yo diría que han ocurrido más cosas buenas, más cosas malas, cosas que, tienen que ver con las deudas que tiene la política, no la democracia. Hay que cuidar las palabras, ¿no? O las cosas que designan las palabras. La democracia no gobierna. La democracia no reprime los miércoles a los jubilados. La democracia no baja los impuestos a los más ricos y se los sube a los más pobres. La democracia no sanciona un régimen de incentivo a las grandes inversiones que hace más concesiones que las que debería hacer. Eso lo hace la política, los distintos partidos políticos, los que les toca gobernar. Y las deudas son de ellos, ¿no? Y yo diría que las deudas fundamentalmente tiene que ver con la justicia social, con eso que el presidente llama aberración, ¿no? Qué enojada tiene que haber estado la sociedad con la política para votar a un presidente que dice que la justicia social es una aberración. Pero digo, también ahí en ese punto, déjame hacer un punto ahí, me parece que tiene que haber una reflexión profunda, ¿no? Porque entendiendo tu línea de pensamiento, lo mal que deben haber hecho las cosas todos los gobiernos anteriores o algunos de los gobiernos anteriores, sí, como para llegar a esa conclusión, ¿no? que vos me estás planteando. Yo creo que, bueno, habría que revisar los 40 y pico de años de democracia. Creo que nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. En serio te lo digo, nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Existe la costumbre en la Argentina de atribuir al adversario la responsabilidad de todos los males. Y, bueno, nosotros somos, mi adversario es el responsable de todos los males y mi partido es el responsable de todas las cosas que anduvieron bien en la Argentina. Seamos serios, por favor, ¿no? Hemos progresado, no todo lo que nos hubiera gustado progresar. Si a mí en 1983 me hubieras preguntado qué Argentina te imaginás para el 2025, bueno, te hubiera contestado una cosa muy diferente a la actual. Jamás hubiera pensado que teníamos un presidente, íbamos a tener un presidente en democracia que le podía decir rata, gusano, parásito, excremento humano, nido de ratas al adversario político, o que
que le iba a decir a la sociedad que tiene que odiar más a los periodistas. Esto es absolutamente incompatible. ¿Entendés que tiene que ver con el presidente argentino o que es un fenómeno de la época? Bueno, ¿no? exacto. Porque esto exacto. está sucediendo en el mundo entero. No, las cosas que escuchamos acá no las he escuchado en ningún lado. Habría que ver en Estados Unidos, tal vez en Estados Unidos. Pero te digo, es cierto que tiene que ver la emergencia de estos liderazgos con las cosas que nos han pasado a nosotros. Pero vos fíjate, no podemos singularizar la explicación, o quiero decir, no podemos atribuirla solo a lo que pasa en la Argentina, porque está pasando en todos lados. Milei o Bolsonaros hay en España, hay en Francia, hay en Grecia, hay en Alemania, hay en Austria, hay en Bélgica, hay en Holanda. Bueno, en toda la Unión Europea existen liderazgos de esta naturaleza que en algunos casos han ganado las elecciones. Italia. Bueno, en Italia, en Polonia, en Hungría, bueno, y están creciendo, ¿no? Hay una explicación que yo creo que tiene que ver, pero sería largo decir, con la hegemonía neoliberal, digamos, y la globalización en su formato neoliberal, que le quitó poder a la política para ordenar un aspecto muy importante de la sociedad, el económico. Perdió poder el Estado, la política, para ordenar un aspecto muy importante, digo, de la sociedad, como es el económico, del cual depende tanto las condiciones de vida de la gente. A ver, para decirlo de la manera, aunque sea simplificada, hoy la política, los estados no pueden hacer por la sociedad lo que en otros tiempos podían hacer para que se progresara en el término de bienestar general. No, ese es un fenómeno porque que está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo pasa lo mismo. Y creo que cumplió su ciclo el neoliberalismo, se está retrocediendo, varios países están revisando lo que ocurrió durante estos 40 años. Y sin embargo, como decías recién, hay muchos países donde están teniendo resultados electorales favorables. Sí, pero... Pero respecto a esto también te quiero preguntar, y volviendo un poco más a lo nuestro, a lo doméstico, a lo argentino, Sí. ¿cómo estás viendo estas elecciones? ¿No? Porque vas a ser candidato a diputado. Sí, voy a ser candidato a diputado. Sur. Este partido, este sello que era de Pino Solanas. De Pino, sí. Vos sabés qué casualidad, porque Pino me había dicho ya en el 2017 a mí, cuando yo no acepté, en ese momento podría haber sido candidato de nuevo por el Frente. Bueno, yo no entré por el Frente Cambiemos, yo entré por el Frente Amplio UNEN, porque con Pino ya habíamos trabajado junto con el radicalismo en el Frente Amplio UNEN, con el socialismo, con el GEN, con el radicalismo, con Proyecto Sur. Ya habíamos construido este frente que había hecho una elección extraordinaria en el año 2013 y lamentablemente lo destruyeron, porque si no podríamos haber reemplazado al oficialismo de entonces desde concepciones progresistas. Pero bueno, jamás cuando Pino me dijo de trabajar juntos en el 2017, yo le dije que no, porque quería esperar, porque imaginaba que el partido podría revisar sus posiciones, desandar el camino recorrido. Y no se dio. Y no se dio finalmente. Bueno, yo te preguntaba respecto de la Argentina de hoy de cara a estas elecciones, ¿no? Las inmediatas. Yo te cuento con Proyecto Sur quiénes somos, mira, porque ahí nos reunimos. Peronistas, desde luego, aunque Proyecto Sur no era solo peronista, porque había dirigentes como Alcira Argumedo, extraordinaria, intelectual además, muy buena persona que no venía del peronismo. Estaba, bueno, sí, Mario Cafiero, que se había ido del peronismo. Había sectores de centro izquierda, y estamos junto con el peronismo, entonces radicales, muchos que nos acompañan, socialistas, muchos del Partido Socialista que nos acompañan, de Forja, uno de los candidatos, el tercer candidato, el varón, es Gustavo López, de Forja, y independientes, bueno, y va a ser una pelea difícil para nosotros. No tenemos recursos, no tenemos capital, y vos sabés lo que hoy representa esto para la dificultad que representa para los que quieren competir en una elección, ¿no? Tenemos un capital, y yo diría que es nuestra vocación por recorrer. Yo vengo ahora del Gran Buenos Aires, vengo de La Plata, permanentemente recorro. ¿Qué te dice la gente? Ricardo, ¿cuál es hoy? Porque viste, estuvimos en el primer bloque charlando un poquito, según una encuesta del viernes, de cómo se modificaron algunas de las preocupaciones de las personas. Muchas siguen más o menos en el mismo lugar, pero se sumaron otras nuevas, y la corrupción, digamos, de vuelta está en el podio, según Bloomberg. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita? Mi impresión es, desde hace 2 o 3 meses, te digo, yo recojo esta impresión, no coincidía con lo que decían las encuestas, ahora sí puede ser que no va a ganar
La Libertad Avanza. Vos decís que no va a ganar. No la va a Decís, ganar. ni en septiembre, ni en octubre, o en alguna de las dos. Ni en octubre. Mira, yo te digo, nosotros no vamos a hablar con políticos cuando recorremos de distintos pueblos. Y esa es nuestra nuestro capital, es la capacidad para recorrer, caminar, andar, encontrarte con la gente y la coherencia, ¿no? Nadie nos puede decir que hayamos dicho algo distinto en el 2015 que lo que decimos ahora, desde el 2015 que lo que decimos ahora. Ahora, te cuento, nosotros vamos a las sociedades de fomento, que son esas instituciones que de los barrios más humildes, digamos, que median entre los ciudadanos de ese barrio y los municipios, ¿no? Vamos a los centros de jubilados, a hablar con las autoridades, a las cámaras de comercio y vamos a los sindicatos y otras instituciones intermedias, centros de día, bueno. Y le preguntamos a la gente, ¿ustedes conocen gente que haya votado a Milei? Sí, nos dicen. En los centros jubilados, incluso una presidenta me dijo, sí, yo lo voté, ¿no? Bueno, a todos lo mismo. Y les decimos, ¿cómo está esa gente que lo votó? Hay gente que se ha enojado, pero esto hace 2, 3 meses por lo menos, ¿no? Y nos dicen, lo mismo hice en el 2019 y acertamos con las estimaciones, cuando todavía las encuestas decían que ganaba Macri. Bueno, dice, mira, sí, se ha enojado, sí, una proporción importante se ha enojado. ¿Y qué va a hacer eso que se han enojado? Bueno, dice, algunos todavía, desde hace 3 meses, están esperando un poco más a ver si las cosas cambian. Bueno, yo le digo, la verdad, yo no creo que cambien. Mientras no cambien las políticas, no tengo por qué pensar que van a cambiar. Solamente un loco cree que haciendo las mismas cosas se pueden obtener resultados diferentes, decía Einstein. Bueno. Milei también lo repite mucho eso. Sí, debería darse cuenta, porque ya hace 1 año y 8 meses que viene haciendo las mismas cosas y estamos esperando todavía que se mejore el poder adquisitivo del salario, que mejore la actividad económica, que mejore el consumo, que haya más inversiones. Dice que la culpa de que no haya inversiones es el del gobierno anterior y lo cierto que en el gobierno anterior había más inversiones, pero que se pongan de acuerdo, por favor. Bueno, ahora hay menos inversiones. Desde hace no sé cuántos años que no ha caído tanto la inversión en la Argentina. Pero bueno, le preguntamos eso a quién va a votar y te dicen algunos, bueno, que sí, que no. Otros dicen, no lo vamos a votar. Y el problema es, no sé si habrá cambiado en estos días, el problema es que cuando le preguntas ¿y a quién van a votar? Te dicen a nadie. O no lo sé, o a nadie. Sí, digo, en las últimas elecciones lo que hubo es un número muy bajo de gente que vaya a votar, ¿no? Tengo un pequeño corte, Ricardo, después tenemos unos minutos más para seguir hablando. Te cuento que en la semana me ha invitado el Chiqui Tapia y el director de marketing y el departamento comercial de la AFA al predio, a un evento divino ahí, Leandro Petersen, donde había presentación de sponsor y la verdad es que yo hacía mucho tiempo que no iba, está espectacular y tengo una nota con uno de ellos. Bueno, muy bien, nos vinimos al predio de la AFA y estamos con el director de marketing y comercial, el señor Leandro Petersen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular. La verdad que la marca AFA en los últimos años, independientemente de tener la alegría de ser los campeones del mundo, ha crecido exponencialmente a nivel global. Y me gustaría que me cuentes un poquito cuál fue el plan, ¿no? Como para desarrollar esa marca y que hoy estén en la India, que estén en China. Cuando asumimos en 2017, la situación era muy mala. La imagen de AFA estaba por el piso. Obviamente el desafío era enorme. Y lo primero que hicimos fue pensar que teníamos oportunidades en todo el mundo, que Argentina no era el único mercado donde AFA tenía que estar. Había solo 6 compañías que eran socios comerciales de AFA, hoy son más de 80. Lo que hicimos fue un proceso de expansión global, con un plan que presentamos a 10 años en ese momento. Y hoy ver la marca AFA en mercados como China, como India, como Medio Oriente, Estados Unidos, tan presente, es un orgullo y un desafío que nos impulsa a seguir por este camino, ¿no? Los chicos hoy en cualquier parte del mundo, se ve muchas veces en África estos chicos que se ponen la camiseta argentina con el escudo siempre de AFA, que no lo resumo solamente a un éxito deportivo, sino a esto, ¿no? A este trabajo que hay de lo que es la identidad de la Asociación Argentina del Fútbol. Eso es un partido ganado en sí mismo, lo que se ve en India, en Bangladesh, en Medio Oriente. Para nosotros ir a esos lugares y poder ver eso en el terreno es espectacular. Creo que todo ese crecimiento que va de la mano lo deportivo y lo comercial. Y me parece que eso también es importante marcarlo, porque tanto Scaloni como el plantel se han encolumnado atrás del proyecto comercial, entendiendo que ellos son la imagen de la AFA en el mundo, que son lo que el público quiere y que son lo que las compañías quieren, ¿no? ¿Y expectativas para el año que viene tan importante nuevamente para todos los argentinos?
las mejores, recién lo dijo el presidente, ¿no? Ojalá poder estar todos los partidos del Mundial, que ahora es un partido más porque se amplió la cantidad de equipos. Y obviamente para nosotros seguir sumando acuerdos comerciales que refuercen la economía de AFA. La AFA tiene un rol importante para el fútbol argentino en ayudar también económicamente a los clubes de todo el país, a los clubes del interior, a los que menos recursos tienen. Y para que eso suceda se necesita tener una estructura económica sólida y se necesita tener sponsors como todos los que fuimos cerrando que le den esa estructura económica así. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer. Bueno, quería preguntarte, no te pregunté por tu candidata mujer, la número 2. Vos encabezás, claramente. Claro, yo encabezo, sí. ¿Y la 2 es? Y la 2 es Marina Cassese. Marina. Ya fue diputada nacional, trabajó en el equipo, estaba en el equipo de La Baña con el canje de la deuda, y es una economista que se dedica además a los temas que tienen que ver con los parques industriales. Esto de industrializar la Argentina es una cuestión central que debería vertirse más en nuestro país, ¿no? Y el otro es Gustavo López, en tercer lugar, de Forja. ¿Cómo se filtra tu propuesta en el medio de esta discusión que termina siendo libertarios versus kirchneristas, tamporistas? Bueno, yo creo que la polarización puede ser fuerte, me parece a mí, ¿no?, en la elección legislativa. Pero yo creo que en las elecciones nacionales, para elegir diputados nacionales, o en la provincia de Buenos Aires se eligen diputados nacionales, que son el 26 de octubre, ahí no va a haber tanta polarización. Así que creo que podemos tener algún desempeño interesante que nos permite ingresar legisladores que le pongan un freno a este señor en el Congreso. Mira, nosotros estamos frente con el gobierno que yo, caracterizándolo en pocas palabras, diría, lamentablemente, ojalá pudiera decir otra cosa, con el gobierno menos republicano desde 1983 a la fecha, con el gobierno menos federal desde 1983 a la fecha. Lo que hace con las provincias no lo hemos visto nunca, quedarse con los recursos de las provincias. En el caso de la mía, la de Buenos Aires, 12 billones de pesos en el año y 10 meses de gestión que van. Una montaña de plata que es de los bonaerenses, esos recursos. Se los quedan porque se los quieren quedar. Bueno, para después presionarlos y que en el Congreso voten como quiere el Ejecutivo Nacional. Bueno, es el gobierno más autoritario que existe. Si no ha avanzado más en esta dirección es porque todavía existen anticuerpos en la sociedad que los advierte. Pero cuidado, porque pueden cambiar las cosas. Y es el gobierno, yo diría, más injusto socialmente. Te quiero preguntar algo cortito, no me queda mucho programa, pero digo, ¿no le reconoces nada los datos de UNICEF que habla de la baja de la pobreza, de la baja de indigencia? No, digo, hay instituciones, hay muchos, la UCA, el estudio de la UCA. No los mide bien. Mira, yo les pido que vengan, vaya la gente a recorrer, que venga, por ejemplo, que venga Milei a recorrer. Venga Milei a recorrer. El viernes estuve en 2 lugares, por ejemplo, ¿no? Una carnicería, caída del consumo, 60% del consumo. Estuve con un comerciante en La Plata, en la principal calle de La Plata de comercio. 60% de la caída del consumo. ¿Creen que es con ese negocio? No, con todos. Y han inventado una cosa muy curiosa porque se unen todos los empresarios para hacer un ofrecimiento de descuentos para poder estimular un poco la venta. Así no se aguanta más la situación. Pero lo que bajó este señor, sí bajó la pobreza, pero la bajó del 55, no sé cuánto, al 40 más o menos. Pero lo había llevado él al 55, porque cuando devaluó el 100%, la inflación aumentó al 25% al mes siguiente y 10% al otro. Y la pobreza aumenta cuando aumenta la inflación, con semejante aumento de la inflación. Había subido la pobreza en Argentina. ¿Vos le imputás el aumento inflacionario solamente a Milei? No a la emisión con la que se llegó a la elección. No. Yo lo que te digo es que él devaluó, y sabía que este efecto... Él devaluó en diciembre el 100% el dólar. Devaluó el 100%. Eso tenía un efecto inflacionario, naturalmente. Yo no digo que antes no hubiera inflación, pero él aumentó la inflación al devaluar el 100% el dólar. Imagínense ustedes lo que ocurriría si hoy devaluamos el 100% el dólar. ¿Qué creen que ocurriría? Lo mismo con la inflación, sería algo terrible. Entonces, él la llevó a eso. Después, gracias a Dios, se terminó bajando. Ahora, es el gobierno, yo te decía, el gobierno menos sensible socialmente. Yo les aseguro
que para resolver los problemas de la economía, las macro, no necesitábamos ser tan injustos ni hacer semejante esfuerzo en los sectores que menos tienen. Le bajaron los impuestos a los sectores más ricos de la sociedad y se los subieron a los trabajadores. Ricardo. Y además el plan, antes o después de octubre, demostrará que no salió y va a volver a proponernos otro esfuerzo que va a recaer de nuevo sobre los sectores más vulnerables. Ricardo, me quedé sin programa. Bueno, ¿Recordás? Todavía no hay lista, no hay nada todavía. no, sí, ya está la ¿Es lista. el número de la lista? Ah, no, el número no, El número no, eso no tenés razón. Eso No, no, eso todavía no. no. Pero es Proyecto Sur. Le pido que nos acompañen. Igual va a ser boleta única esa. Boleta única, La sí. única donde todos los partidos... Como en el 10, como en el medio. 10 estamos. salieron sorteados? ¿En el 10 están? Sí, sí, sale en el 10. En Está primero la Libertad Avanza. La Libertad Avanza salió primero. Sí. Gracias, Ricardo, querido. No, gracias a Querido, vos, Augusto. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Gracias. Y a vos te cuento, como cada domingo te espero aquí, 16:30 por esta pantalla, por Canal 9. Chau.